sobre todo en cartera. Claves del mundo en guerra. En una fotografía alrededor de lo que se está viendo en Israel, Borrell ayer insistente alrededor de respaldar la propuesta de Macron de dejar de enviar armas a Israel. Borrell además indicando que Israel es un Estado democrático y que por tanto, faltaría añadirlo, no lo ha dicho él, lo añadimos nosotros, entre paréntesis, Israel es un Estado democrático y por tanto no podemos permitir que se comporte como un grupo terrorista. Y esta es un poco la fotografía que empieza a calar en todo el entorno no Estados Unidos, sobre todo en Europa, alrededor de el riesgo económico al que Netanyahu / Israel está llevando a Europa en el movimiento del shock que puede provocarle el entorno del ataque a Israel, la fotografía alrededor de que toda esa tensión que puede escalar a una guerra total puede dejar la situación en Oriente Medio en una situación muy complicada. Las Fuerzas Armadas de Irán estarían preparando, según distintos medios iraníes, al menos 10 escenarios operativos diferentes para responder a un posible ataque de Israel, 10 escenarios operativos diferentes, entorno nuclear, entorno alrededor petrolífero, y las milicias pro-iraníes que han estado en los últimos días. Ha dicho Israel que el ataque sobre todo del entorno de Hezbollah, pero también desde Yemen, ha sido en este aniversario del ataque de Hamas importante, y Israel ordenando ya en las últimas horas evacuaciones en la costa libanesa a más de 50 kilómetros de la frontera, de tal manera que se va viendo el movimiento de la operación terrestre por parte de Israel a la espera del movimiento de respuesta, de devolver la ofensiva de Israel a Irán. El otro punto fundamental que se está preguntando ahora mismo el inversor es hasta qué punto un eje formado por Rusia, por Irán, por Corea del Norte y por detrás con China, sin terminar de verse la cara al eje de los tres, pero con China por detrás, sobre todo económicamente, va ganando cuerpo. Y puede unir los dos conflictos, el mundo en guerra que estamos viviendo en el entorno de Oriente Medio con el de Ucrania. Ojo, porque ayer hay un movimiento que cambia la fotografía en la escalada, que cambia porque vamos ahondando en la opción de una escalada nuclear cada vez más peligrosa. En el último punto dice Newsweek que los sistemas de lanzamientos de misiles rusos con capacidad nuclear, los PGRK, los YARS, habrían sido ya desplegados en Novosibirsk. De tal manera que tendríamos una fotografía otra vez de pruebas. Hemos vivido en el fin de semana también esa probable prueba también de Irán que estaba informando Al Jazeera. Vemos también movimientos por parte de Rusia después de los anteriores, que vivimos alrededor del cambiar la doctrina nuclear. ¿Qué es lo que vamos viendo? Y de las palabras de Putin, antes de que fuera Starmer, a ver a Joe Biden alrededor de se usará lo que se tenga que usar en el caso de sentirse amenazados. A partir de ahí, ayer Lavrov hablaba, dice, no ha cambiado Ucrania, Zelensky, el decreto que prohíbe las negociaciones con Moscú, dice Lavrov. De tal manera que Ucrania ahora mismo no está interesada en poner fin a la guerra, dice Lavrov. No hay un movimiento en el que podamos alcanzar una mesa de negociación porque Ucrania sigue teniendo encima de la mesa un decreto que prohíbe las negociaciones con Moscú. Añade más Lavrov, buscar un acuerdo político-diplomático que debería eliminar las causas fundamentales de la crisis, es decir, OTAN, sobre todo, acercamiento de la OTAN a Ucrania y un espacio de colchón entre la OTAN y Rusia, y poner fin, no una tregua. Dice, hay dos elementos fundamentales. El acuerdo político-diplomático debería eliminar las causas fundamentales, dice Lavrov, de la crisis que va en ese entorno, sobre todo el entorno OTAN, de que no haya un acercamiento de OTAN a Ucrania, mucho menos una entrada de la OTAN dentro, o de Ucrania dentro de la OTAN, y poner fin, no una tregua. Es decir, que Lavrov también está planteando que la tregua no es un camino a medio plazo. La paz es un camino a medio plazo. De tal manera que está planteando a Lavrov en este entorno a donde tiene que caminar una futura mesa de negociación. Piensen que iba a haber una cumbre donde se iba a plantear ya definitivamente el plan de la victoria. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el plan de la victoria y la cumbre? Si va a llegar la cumbre de los BRICS y seguimos sin tener claro dónde, cómo, cuándo y quién participará en una cumbre donde Zelensky definitivamente proponga el plan que va a obligar, según Zelensky, a firmar la paz a Rusia.
Todo eso está ahora mismo en una especie de limbo diplomático, a la espera de ver lo que ahora va cogiendo cuerpo, y es Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre, parece que va cogiendo el cuerpo en las encuestas frente a Kamala Harris. Ucrania ataca con fuerza el petróleo ruso en la jornada de ayer, en plena escalada de tensión en Oriente Medio. Dice Rusia esta mañana que ha eliminado una serie de drones, más de una decena, que iban a la zona de Crimea, y Putin se va a reunir, y aquí está el tema clave de la unión de los conflictos. Putin se va a reunir con el presidente iraní Pezeshkian el 11 de octubre. Estamos a 8, quedan 3 días. Reunión de lo que Occidente considera una parte fundamental del eje del mal, del eje de la resistencia, del eje de... están poniendo nombres a toda esa parte, todavía no tenemos suficiente perspectiva, pero le terminará de aparecer el nombre. Una parte del eje se reúne, es decir, el eje que está ahora mismo en disputa, en entorno bélico más claro, se reúne este 11 de octubre. Estamos a 8, es viernes. De tal manera que viernes, fin de semana, vamos a tener una fotografía donde vamos a ver los dos conflictos al menos unidos en la reunión Rusia-Irán, generando más tensión alrededor de Occidente, porque es el peor escenario, que los dos conflictos se puedan unir. 8:31 de la mañana, la otra fotografía esta mañana nos la presenta